Los hipopótamos alguna vez fueron invencibles. Pero hoy, las reglas del juego han cambiado. Un movimiento en falso y decenas de depredadores se alzan. 5 minutos para destrozar al gigante. El error de una madre. Cocodrilos destrozan a un hipopótamo bebé en segundos. Este río una vez tembló con un extraño enfrentamiento entre dos poderes del pantano. Ese día, los cocodrilos se retiraron, no por miedo, sino porque sabían cuándo esconderse. Los cocodrilos no conocen el odio, pero recuerdan la derrota. Bajo el lodo turbio, largas sombras yacen inmóviles. Los cocodrilos, dueños de las aguas, saben que el poder absoluto del hipopótamo es solo temporal. No cazan. Solo observan a sus vecinos gigantes. Y ahora, las reglas del juego han cambiado. Cuando la manada de hipopótamos se mueve, cuando el agua retrocede, el aislamiento es la única posibilidad. En esas aguas poco profundas, la manada de hipopótamos se movía como una gigantesca masa viviente. Sus enormes cuerpos se apretaban unos contra otros, formando una pared de piel gruesa y músculos. Cada paso ondulaba la superficie del agua en círculos que se extendían. Cada siseo sonaba como vapor escapando de la tierra caliente. Juntos, los hipopótamos eran casi invencibles. Los cocodrilos los evitaban. Otros depredadores aprendieron a esperar o a irse. En el pantano seco, la manada era poder. Los adultos caminaban por los bordes, formando un círculo protector. En el centro estaban los cuerpos más pequeños, donde la seguridad se medía por la distancia. Pero la estación seca no solo agotó el agua. Agotó la paciencia. Hipopótamos jóvenes, más lentos y menos experimentados comenzaron a aparecer. No eran blancos de odio, sino blancos de tácticas de manada. Hoy, los hipopótamos seguían avanzando, el agua ondulando con cada paso familiar. Mientras tanto, bajo la superficie, el pantano había comenzado a cambiar sus reglas. La cría de hipopótamo permanecía al borde del agua, su cuerpo, más pequeño, empequeñecido por el espacio en constante expansión. Pero no estaba completamente sola.
Delante, su madre permanecía, una figura imponente, con su gruesa piel tersa bajo la luz del sol. La distancia entre ellas aún no era lo suficientemente grande como para considerarse peligrosa. Bajo la superficie, los cocodrilos lo veían todo. Sus largas sombras se deslizaban lentamente, manteniendo la distancia, sin adelantarse. No embestían. No ponían a prueba su fuerza. No cometían errores. Sus ojos fríos, apenas por encima de la superficie del agua, observaban los movimientos de la hipopótamo madre, anotando cada paso, cada respiración. La hipopótamo madre se detuvo, girando la mitad de su cuerpo hacia su cría. Un movimiento pequeño, pero suficiente para enviar un mensaje claro, seguían bajo su protección. Los cocodrilos lo percibieron de inmediato. Retrocedieron ligeramente, hundiéndose más, dejando que el barro cubriera sus cuerpos. No hubo ataque. No porque fuera imposible, sino porque aún no era el momento adecuado. La cría de hipopótamo se adentró unos pasos más en el agua y se detuvo. Aún podía oír el familiar resoplido de su madre, aún veía su gran silueta oscureciendo la mitad del horizonte. La sensación de seguridad seguía ahí, frágil, pero suficiente para evitar que retrocediera. Los cocodrilos seguían esperando. Registraban cada ondulación en el agua de los pasos de la madre hipopótamo. Cada aumento de distancia se medía en silencio. Sabían algo que la cría aún no había aprendido: la protección no desaparece al instante, se disuelve lentamente. Entonces la madre hipopótamo se giró. No por el peligro. Solo porque la manada avanzaba. La distancia entre madre e hijo se amplió un poco más. No mucho. No lo suficiente como para entrar en pánico, pero sí lo suficiente como para crear una brecha mortal. Bajo la superficie del agua, las sombras comenzaron a moverse más rápido. No para atacar, sino para prepararse. Y fue en ese mismo momento, cuando la protección todavía estaba a la vista pero fuera de su alcance, que el pantano comenzó a contener la respiración. No fue rápido. No fue decisivo. Solo otro paso de la manada por delante. Pero para quienes esperaban bajo la superficie del agua, ese paso fue la señal final. La distancia entre madre e hijo ya no era protección, sino un vacío insalvable.
El agua estalló. No una zambullida, sino varias zambullidas a la vez. Desde el frente, un cocodrilo se abalanzó, mordiendo directamente la pata trasera del hipopótamo bebé, arrastrándolo violentamente bajo el agua. Casi simultáneamente, otro mordisco se aferró a su suave parte inferior. Luego, otro juego de dientes se clavó en su flanco, agarrando su cuerpo. No hubo ninguna advertencia, ni un momento de comprensión. El hipopótamo bebé perdió el equilibrio en un instante. Un sonido ahogado escapó de su garganta, desvaneciéndose bajo el agua turbia. Luchó instintivamente. Inmediatamente, otras sombras se arremolinaron, llenando el vacío, como si el pantano se hubiera estrechado aún más. Esta no fue una cacería temeraria. El hipopótamo bebé no pudo llorar pidiendo ayuda. No porque no quisiera, sino porque el pantano lo había silenciado antes de que pudiera formarse ningún sonido. Entonces la resistencia cesó. Cada cocodrilo arrastró una porción de su presa, desapareciendo silenciosamente en las aguas profundas, sin un sonido, sin prisa, como si nunca hubiera habido lucha. En lo que había sido el centro de todo movimiento, no quedaba nadie. Solo quedaban las últimas ondas, extendiéndose y luego desapareciendo. A lo lejos, la superficie del agua vibró violentamente. Los hipopótamos adultos regresaron, sus enormes cuerpos entrando en aguas familiares. El sonido era pesado, urgente, ya no era la calma habitual. La madre hipopótamo llegó al último lugar donde había estado su descendencia. Pero el pantano volvió a quedar en silencio. No hubo respuesta, ni rastro de lucha. En la naturaleza, ninguna especie es inmortal. Los hipopótamos no tienen rival cuando se encuentran en medio de una manada. Pero este dolor es absoluto, prueba de que incluso la fuerza inmensa tiene sus límites. La madre hipopótamo se yergue en el agua, con su enorme cuerpo inmóvil. Su desesperación no ruge con fuerza, se hunde en la quietud del pantano, fría y desesperanzada. Un paso en falso, y el mundo se cierra en torno a su cría. En la naturaleza, el poder reside en el momento oportuno, en la cantidad y en la fría paciencia de quienes esperan. Y cuando eso sucede, ni siquiera el dolor de un gigante puede cambiar nada. Si quieres seguir las batallas donde la naturaleza escribe sus propias reglas, dale a me gusta y suscríbete al canal. Activa las notificaciones para no perderte los próximos capítulos. Porque en este pantano, la batalla nunca termina, solo espera su turno. Donde las leyes de la supervivencia son feroces.
Cuando estos dos gigantes se enfrentan, este territorio solo permite que uno gobierne. ¿Quién se convertirá en la presa en esta batalla? Anaconda vs Caimán. La batalla de los depredadores del Amazonas. El Amazonas, la selva tropical más grande del planeta, se extiende por más de 5,5 millones de kilómetros cuadrados a lo largo de 9 países sudamericanos y es una convergencia de vida primitiva y misteriosa. En ella, el gigantesco río Amazonas actúa como un linaje, transportando aluvión, nutrientes y un poder feroz. El clima aquí solo tiene dos ritmos, la temporada de lluvias y la temporada más húmeda, cuando las repentinas lluvias tropicales caen a cántaros, cubriéndolo todo con una densa humedad, convirtiendo el suelo en un laberinto de lodo y canales. El Amazonas es un gigantesco cuerpo vivo, estrechamente vinculado a la existencia de todas las especies. Y aquí, la única regla es la supervivencia. Oculto entre los tranquilos ríos y los densos pantanos. La anaconda yace inmóvil, con el cuerpo tan grueso como el tronco de un árbol, sus escamas verde oliva salpicadas de manchas negras que la ayudan a camuflarse en el agua. Es un depredador implacablemente paciente, capaz de permanecer inmóvil durante horas, esperando el momento ideal para atacar. Es la temporada de crecidas, la época más propicia para la caza. La superficie del río brilla con la luz del atardecer, silenciosamente, como si guardara un secreto. Cerca, un grupo de capibaras desciende lentamente hacia la orilla, removiendo ligeramente el lodo con sus patas, completamente ajenos a la larga sombra que se mueve justo debajo. Los pequeños ojos y fosas nasales de la anaconda están situados en lo alto de su cabeza, lo que le permite observar y respirar mientras está casi completamente sumergida. Hoy, el objetivo ha sido elegido. Un solo capibara se ha separado del grupo, de pie solo sobre el lodo blando, absorto en su pastoreo, nada alerta. El espacio circundante estaba extrañamente silencioso, solo se oía el sonido del agua goteando de las ramas que se extendían hasta la superficie del río y el suave viento soplando entre los juncos de la orilla. Bajo las tranquilas aguas, la anaconda se acercaba sigilosamente, estrechando la distancia con cada músculo. El capibara levantó repentinamente la cabeza, moviendo ligeramente las orejas como si captara un sonido inusual, pero solo por un instante, volvió a bajar, pensando que todo seguía a salvo. Se asfixiaba bajo el agua.
De repente, la pitón se abalanzó sobre ella y la agarró con más fuerza. Era demasiado tarde para resistirse. Rápidamente, cada movimiento de la presa fue absorbido por el depredador. La anaconda se hundió gradualmente en las aguas turbias, dejando la superficie del río de nuevo en calma. Las últimas ondas se disiparon y, al mismo tiempo, el resto del grupo de capibaras desapareció de la orilla, ocultándose entre los arbustos de la orilla. Sus instintos de supervivencia les indican que los depredadores siguen ahí, y el silencio regresa como un velo que oculta las próximas historias del bosque. Para las anacondas, la temporada de caza no se trata solo de alimentarse. Tras acumular suficiente energía, entran en la época de reproducción. Este es un momento especial, cuando muchas hembras emiten señales químicas en el agua para atraer a sus parejas. Los machos siguen ese aroma invisible, reuniéndose alrededor de una hembra lista para aparearse. Esta escena se convierte en una auténtica bola de apareamiento, donde muchos machos se enroscan alrededor de una hembra, sus cuerpos estrechamente entrelazados en una competencia silenciosa que dura horas, incluso días. Esta batalla casi no es violenta, sino una lucha silenciosa pero extremadamente tensa. Todo el proceso de apareamiento tiene lugar en un entorno mitad agua, mitad tierra. Después de unos meses, las hembras buscan lugares apartados para dar a luz. A diferencia de muchas serpientes, las anacondas dan a luz crías vivas en lugar de poner huevos. Decenas de crías, cada una de aproximadamente medio metro de largo, nacen sabiendo nadar y cazar de inmediato. Desde su nacimiento, deben valerse por sí mismas en una Amazonía llena de depredadores. Y no solo las anacondas acechan bajo la superficie. Con el paso del tiempo, cuando las crías de anacondas supervivientes maduran, entran en una nueva temporada de caza para continuar su existencia. Pero en las turbias aguas del Amazonas, no siempre dominan. Una gigantesca sombra negra se arrastra silenciosamente bajo la superficie. Un fósil viviente. El caimán negro. Si la anaconda es un asesino silencioso, el caimán es un guerrero acorazado. Sus escamas están reforzadas con placas óseas dérmicas, lo que lo hace casi invulnerable.
Este depredador mide más de 5 metros de largo, pesa cientos de kilogramos y posee una fuerza de mordida de más de 3.500 psi, suficiente para aplastar caparazones de tortuga y huesos de animales grandes. Esto se debe a la estructura especial de los músculos de su mandíbula. Los músculos que se utilizan para cerrar la mandíbula del cocodrilo son extremadamente grandes y están ubicados de forma óptima para crear la máxima palanca, como una prensa hidráulica. Gruesas escamas oscuras, fríos ojos amarillos que sobresalen del agua. Se esconde en absoluto silencio, esperando a que su presa muestre su debilidad. En este mundo, los encuentros entre anaconda y caimán no son raros. Cada encuentro era una apuesta a vida o muerte, donde ambos podían convertirse en el cazador o la presa. Bajo las aguas turbias, la anaconda se deslizaba lentamente, cada músculo flexible deslizándose por el suave lodo del fondo. Seguía el rastro. Acercándose gradualmente a su objetivo. No muy lejos, el joven caimán también se acercaba sigilosamente, su enorme cuerpo deslizándose como una flecha negra bajo el agua. Ambos reconocieron la presencia de su oponente. El espacio se llenó de un tenso silencio. El más mínimo movimiento podía desencadenar una batalla a muerte. La cola de la serpiente gigante se deslizó suavemente por el lodo. Las miradas de los dos depredadores máximos se encontraron bajo las aguas turbias. La anaconda, con sus mandíbulas capaces de percibir la más mínima vibración del lecho del río, percibió el movimiento del cocodrilo. De repente, el caimán atacó. Tras varios minutos de forcejeo, el joven caimán se debatió en el agarre mortal, con sus fuerzas agotadas gradualmente. La batalla de los depredadores del Amazonas ha terminado. Cada bando empuña un arma letal. Este agarre no es común, es una obra maestra de la biomecánica. La fuerza de la anaconda no proviene solo de sus músculos, sino de un sistema perfectamente diseñado para aplastar. La columna vertebral es extremadamente flexible, con cientos de vértebras, cada una conectada a pares de costillas inestables. Esta estructura convierte el cuerpo de la serpiente en una trituradora de carne viviente, capaz de doblarse y aplicar presión desde cualquier ángulo. Pero esta victoria es solo una muestra de la crudeza del Amazonas.
En otro tramo del río, bajo el sol feroz, el gobernante es de una raza diferente. Están revestidos con una armadura antigua, gruesa y oscura, casi impenetrable. El verdadero poder del caimán reside en sus enormes mandíbulas que, combinadas con su danza de la muerte, se convierten en una máquina de caza perfecta. La derrota del joven caimán en las garras de la anaconda no eclipsa el estatus de este depredador. Siguen siendo un símbolo del poder amazónico. En época de reproducción, los caimanes machos usan sus rugidos profundos para atraer y desafiar a sus oponentes. Tras el apareamiento, la hembra pone de 3 a 4 docenas de huevos, que incuban durante más de 2 meses. Al eclosionar, las crías, de tan solo unas pocas decenas de centímetros de largo, aprenden inmediatamente a nadar y a cazar presas pequeñas. Al principio, su madre las protege, pero pronto tienen que sobrevivir solas en una Amazonía llena de depredadores. Pero en la Amazonía, la historia no siempre gira en torno a depredadores gigantes. En un tranquilo tramo de río, bajo la suave luz del atardecer, una familia de nutrias gigantes juega. Se sumergen, emergen, intercambian sus característicos cantos, como pequeños pero enérgicos guerreros. La madre enseña pacientemente a sus crías a acechar a los peces y a coordinarse para arrear a las presas hacia rincones poco profundos. Esta es una escuela de instintos, donde las habilidades de supervivencia se transmiten de generación en generación, a través del juego, la caza y la unión grupal. Pero en este bosque, la paz siempre es frágil. Cuando la luz del sol se filtra entre las hojas, otro depredador comienza a moverse. En una rama alta, oculta entre el denso follaje, el águila arpía, reina del cielo amazónico, se posa inmóvil. Ojos grandes, brillantes y afilados como cuchillos, fijos en el pequeño movimiento en la distancia. Un cuerpo musculoso, alas de más de 2 metros de ancho, suficientes para lanzarse en picado como una tormenta desde arriba. La característica cresta de plumas ondeaba suavemente con cada soplo de viento, las garras curvas y gruesas como las de un oso se aferraban a la corteza del árbol, listas para cerrarse en cualquier momento. Los ojos gris acero no se apartaban del objetivo, pacientes como si el tiempo no existiera.
Al otro lado, sobre un tronco cubierto de musgo, un joven perezoso trepaba lentamente. Su pelaje marrón grisáceo mezclado con un poco de algas verdes lo ayudaba a mimetizarse con el color de las hojas, pero sus lentos movimientos llamaron fácilmente la atención del depredador. Se detuvo, giró ligeramente la cabeza como para elegir su siguiente paso, completamente inconsciente de que, a solo unos pocos aleteos de distancia, la muerte lo esperaba. De repente, el águila arpía descendió en picado. En apenas una fracción de segundo, las garras gigantes, de casi 13 centímetros de largo, afiladas y gruesas, atraparon el cuerpo del perezoso. La arpía levanta a la presa en el aire. Ese es el poder absoluto de la ave rapaz más grande del Amazonas. Donde no es necesario presumir de poder, un solo movimiento de garra basta para decidir el destino de la presa. Pero para la arpía, la caza es solo el preludio de otra misión, mantener la especie. Durante la época de reproducción, sus fuertes cantos resuenan por todo el dosel del bosque, señalando la presencia de su pareja. Las arpías suelen formar parejas de por vida, construyendo nidos gigantes con ramas en las copas de los árboles más altos. Cada temporada, la hembra pone solo 1 o 2 huevos, y ambas se turnan para incubarlos, protegiendo el nido de cualquier intruso. Los polluelos tardan casi medio año en emplumarse por completo y muchos meses más en abandonar el nido. Durante ese tiempo, la fuerza y la destreza de los padres son el único escudo entre los polluelos y los innumerables peligros del Amazonas. Pero el Amazonas nunca ha pertenecido solo al cielo. Bajo el denso dosel del bosque, entre los senderos húmedos, otro depredador se mueve sigilosamente. El jaguar. El cazador silencioso de la selva sudamericana. Su pelaje dorado brilla en la niebla, cubierto de manchas redondas de color ciruela negra, a la vez una marca de identificación y un camuflaje perfecto en el caos de colores del bosque. Los hombros anchos, los músculos se mueven con cada movimiento. Las extremidades anteriores son sólidas como el acero, creando un poderoso resorte para saltos ultrarrápidos. Las mandíbulas cortas pero extremadamente fuertes contienen dientes que pueden producir una fuerza de mordida de más de 2000 psi, suficiente para penetrar el cráneo o el caparazón de una tortuga.
Los ojos ámbar brillan en la oscuridad, reflejando una fría luz dorada, siempre fijos en el objetivo. Su larga cola le permite mantener un equilibrio absoluto al moverse por terrenos complejos, desde las resbaladizas riberas hasta las sinuosas raíces del antiguo bosque. A diferencia de otros grandes felinos, el jaguar no caza con una persecución persistente. Optó por el camino del asesino, acecha, se acerca en silencio y acaba con él de un solo golpe. Más adelante, en la orilla del río, un carpincho se agachaba para beber agua, de espaldas al bosque. La superficie del río estaba tranquila, y solo se ondulaba ligeramente cuando una hoja caía sobre ella. El aire era denso y silencioso. Desde la densa sombra, el jaguar agachó su cuerpo. Gracias a las gruesas almohadillas bajo las plantas de sus pies, que absorbían todos los sonidos, cada paso era tan ligero que las hojas secas no se movían en absoluto. No caminaba, sino que se deslizaba, una sombra dorada que se acercaba en absoluto silencio. La distancia se acortaba. Los músculos bajo el pelaje temblaban ligeramente, acumulando toda su fuerza. Tic-tac, el jaguar cargó. Sus mandíbulas se apretaron, terminando con precisión, sin un solo grito. El jaguar desapareció en el denso verde del bosque, dejando la orilla del río de vuelta a su quietud original. Pero en la húmeda oscuridad, cientos de otros ojos siguen observando, esperando el momento de convertirse en el cazador o la presa. Desde el agarre asfixiante de la anaconda, la mordida aplastante del caimán, las garras penetrantes del águila arpía, hasta el salto ultrarrápido del jaguar. Todo crea una imagen primitiva y feroz de la fuerza, el ingenio y el instinto de supervivencia de la Amazonía. Esta es una tierra donde cada criatura, pequeña o poderosa, ha sido templada a través de millones de años de evolución para adaptarse, luchar y sobrevivir en un mundo implacable. Si te encantan las historias salvajes como esta, suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles exploraciones de la naturaleza.